mi colaboración anterior, señalé que el recién iniciado 2024 trae consigo 8 grandes desafíos en materia electoral. Entonces, mencioné a los primeros 4. Primero, la necesaria cohesión interna tanto en el INE como en el Tribunal Electoral, de la que depende su respectiva gobernabilidad institucional y la confianza que debe construirse en torno al proceso electoral en curso. Segundo, la capacidad arbitral que ambas instituciones deberán demostrar frente a las recurrentes faltas y deslealtad democrática de los actores políticos. Tercero, la capacidad discursiva que el INE tendrá que desplegar para contrarrestar las narrativas de fraude y la desinformación. Y finalmente, el hecho de que todas las salas del Tribunal Electoral operan hoy incompletas ante la irresponsable y dolosa omisión en que ha incurrido la mayoría morenista en el Senado de hacer los nombramientos que cubran las vacantes existentes. Abordo en esta ocasión los 4 desafíos restantes. El quinto reto consiste en que el INE tendrá que refrendar su legendaria capacidad operativa para que el 2 de junio se instalen puntualmente en el país la totalidad de las 170,000 casillas, aproximadamente, en la que las y los electores emitiremos nuestro voto. Aunque el afortunado y estrepitoso fracaso del Plan B permitió que la estructura operativa del INE quedara intacta y que sigan siendo los expertos del Servicio Profesional Electoral Nacional, a quienes se pretendía desaparecer casi en su totalidad, quienes tengan la responsabilidad directa de realizar las tareas sustantivas de la elección, y esa constituye la principal garantía del éxito en la organización de los comicios, el tener que sortear a cerca de 13 millones de ciudadanas y ciudadanos, visitarlos en sus domicilios, convencer y capacitar a millones de ellos para contar al final con más de 1,5 millones de personas que funjan como funcionarias y funcionarios de casilla, no es una tarea sencilla. Además, recorrer el país en medio de las condiciones de inseguridad existentes en muchos lugares, ubicar el sitio preciso y más conveniente donde se instalarán las casillas, diseñar las rutas más seguras y confiables para el traslado de los materiales electorales, garantizar que los sistemas de información funcionen para que la misma noche de la elección se tengan resultados preliminares precisos y confiables, entre muchas otras tareas, constituyen un reto logístico, técnico y operativo enorme. El INE estará a la altura, estoy seguro, de ese desafío gracias a la experiencia que acumula su personal de campo, pero tendrá que demostrarlo una vez más en los hechos. En sexto lugar, tendrán que tomarse las medidas necesarias para que los irresponsables recortes presupuestales que la Cámara de Diputados le impuso al Tribunal Electoral por 250 millones de pesos y al INE por casi 1,500 millones de pesos no impliquen una merma ni en las capacidades operativas y arbitrales de dichos órganos, ni signifiquen una disminución en la calidad con la que tienen que llevarse a cabo las elecciones. Lo anterior es muy delicado porque el recorte que se le aplicó al INE es el más grande de la historia en un año de elecciones federales y por primera vez en los últimos 5 años, el mismo no fue impugnado por el Instituto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que se asumió sin chistar, a pesar de que dicha reducción fue una vez más discrecional, arbitraria y no justificada. En séptimo lugar, las elecciones de 2024 tienen el enorme reto de llevarse a cabo en paz, dentro de los cauces de la ley y en un contexto de orden público adecuado. Por un lado, la polarización, la intransigencia y la violencia verbal en contra de cualquier tipo de oposición o antagonismo que ha definido el discurso político del actual gobierno y de su partido puede cobrarnos la factura durante este proceso electoral. La facilidad y lo barato que hoy resulta descalificar a los adversarios a partir de la mentira, la intolerancia y el odio va a hacer muy difícil que una elección, con la gran carga política que tienen los comicios de este año, pueda llevarse a cabo dentro de cauces civilizados. Las tormentas que se han cultivado pueden cobrarnos el costo en esta elección y llevar al límite las capacidades institucionales del INE y del Tribunal Electoral para conducirla adecuadamente y sin que se desborde la violencia en la contienda política. Por otro lado, está el enorme reto que la violencia criminal supone en el sentido de no irrumpir en los comicios, ni interferir en las campañas, ni mucho menos en las condiciones que las y los ciudadanos debemos tener para ejercer nuestro voto de manera libre y autónoma. La responsabilidad de los gobiernos, el federal en primer lugar, es mayúscula para generar las condiciones de paz pública necesarias para que las elecciones se lleven a cabo. La violencia es hoy el principal de los riesgos que encaran unas elecciones íntegras y auténticas.
Finalmente, el octavo reto que enfrentamos es que los resultados que arrojen las votaciones sean reconocidos. Una cosa es el legítimo derecho de impugnar, denunciar irregularidades y presentar pruebas, y otra muy distinta es desconocer el veredicto de las urnas. Se dice fácil, pero lamentablemente el compromiso y lealtad democrática de nuestra clase política es muy precario. Unos más, otros menos, pero en general la aceptabilidad de la derrota, una de las condiciones indispensables para el buen funcionamiento de una democracia, es algo que no suele orientar la actuación de nuestros políticos. Y el recurso a aducir fraudes cuando se pierde ha sido una lamentable y recurrente práctica que me temo sigue muy presente entre nosotros. Como puede verse, los retos son muchos y complejos. Este es un año en el que nos jugamos o bien refrendar como sociedad nuestro compromiso democrático o bien continuar avanzando por el peligroso camino hacia una regresión autoritaria que, al final, a nadie le conviene.